Un millonario viudo decide vivir como un hombre común y lleva a sus hijas a una cena sencilla. Por error, una mujer se une a la mesa y transforma la noche con empatía, risas y afecto genuino. En esa cena sin pretensiones, nace el inicio de una nueva familia. La noche caía sobre Ciudad de México, mientras Augusto Vasconcelos se ajustaba la corbata barata que había comprado esa mañana. El espejo reflejaba a un hombre diferente del que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Sin el traje italiano a medida, sin el reloj suizo, sin el corte de pelo impecable. Apenas un hombre de 42 años, con ojeras profundas y una mirada que cargaba el peso de muchas responsabilidades. «Papi, ¿estás guapo así?», preguntó Beatriz, su hija de 6 años, ajustándose el lazo rojo en el cabello rizado. «Tú siempre estás hermosa, mi princesa», respondió él, mientras observaba el reflejo de Beatriz y su hermana gemela, Bianca, que jugaba distraídamente con una muñeca en la esquina de la habitación. El apartamento donde estaban no era el penthouse triplex en Paseo de la Reforma, ni la mansión en Lomas de Chapultepec, tampoco la casa de playa en Acapulco. Era una pequeña casa de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, que había pertenecido a su madre, Doña Concepción, una costurera que crió a su hijo sola después de enviudar. Un lugar que Augusto mantenía intacto, como un recuerdo de los tiempos en que la felicidad no dependía de balances financieros o acciones en la bolsa. «¿Están listas para nuestra aventura?», preguntó, agachándose para estar a la altura de sus hijas. «¿Pero de verdad vamos a comer fuera contigo?», cuestionó Bianca, la más desconfiada de las dos. «La tía Regina nunca nos deja». Regina era la ama de llaves que cuidaba de las niñas desde su nacimiento. Rígida y sobreprotectora, seguía al pie de la letra las indicaciones del padre para mantener a las herederas del imperio Vasconcelos lejos de los reflectores y de cualquier peligro. «Hoy es diferente, mi amor. Hoy somos solo nosotros 3, como personas normales». Augusto sabía que el experimento era arriesgado. Como CEO del Grupo Vasconcelos, controlador de 12 empresas en los sectores de tecnología y energía renovable, su rostro era conocido en todo el país. Pero Ciudad de México era demasiado grande, y en aquel barrio tradicional, vestido con ropa sencilla y conduciendo el viejo Bocho 1996 que había pertenecido a su padre, él era solo un mexicano común más. El restaurante elegido estaba en el barrio de Roma Norte, un establecimiento familiar italiano que existía desde hacía más de 50 años. Nada de estrellas Michelin o sommeliers de renombre. Solo mesas con manteles a cuadros, paredes decoradas con fotos antiguas de inmigrantes y el olor invitador de salsa de tomate casera. Llegaron temprano, como estaba planeado. Augusto había conocido a Denise a través de una aplicación de citas donde había creado un perfil como Guto, profesor de matemáticas, 42 años, padre de gemelas. Ninguna mentira, solo omisiones estratégicas. Graduado en matemáticas antes de hacer un MBA en Harvard, de hecho, daba clases particulares a sus hijas. El resto, los miles de millones, las empresas, las 3.400 personas que trabajaban para él, eran detalles que no cabían en aquel experimento. «Pueden dibujar mientras esperamos», dijo Augusto, entregando a las niñas los cuadernos y lápices de colores que había traído en su mochila. Las dos pronto se entretuvieron, concentradas en sus mundos coloridos. Augusto consultó el reloj. 20 minutos de retraso. Verificó el celular, aquel antiguo sin rastreadores que usaba exclusivamente para aquella aventura. Había un mensaje de Denise. «Disculpa, pero acabo de ver tus fotos con más atención. No sabía que tenías hijos pequeños. No estoy en un momento para lidiar con el paquete completo, y menos de alguien con tu perfil financiero. Buena suerte». Su perfil financiero. La ironía era casi palpable. Augusto respiró hondo, guardando el celular. No era la primera vez que una mujer desistía al saber de sus hijas. 4 años después de la partida de Elena, su esposa, él aún no lograba establecer conexiones genuinas. Las mujeres que conocían su verdadera identidad se acercaban por el dinero. Las que no sabían, como Denise, se alejaban por la aparente falta de él. «Papi, tengo hambre», se quejó Beatriz. «Nos vamos en un minuto, princesa.
Creo que nuestra cita no va a suceder. Fue en ese momento cuando una mujer entró apresurada al restaurante, cabello rizado recogido en un moño desenfadado, vestido floral sencillo, bolso de tela lleno de libros. Miró a su alrededor, pareciendo confundida, hasta que su mirada encontró la de Augusto. Una sonrisa luminosa se abrió en su rostro mientras caminaba hacia la mesa. Disculpa el retraso. El tráfico en eje central Lázaro Cárdenas estaba imposible, y luego el autobús se averió. Tú debes ser Carlos, ¿verdad? Soy Nina. Augusto abrió la boca para corregir el error, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la sonrisa sincera, tal vez la forma sencilla, o el hecho de que ella no dudó al ver a las niñas. En cambio, ya se agachaba para saludarlas. ¡Qué lindas! Ustedes deben ser las princesas de la casa, ¿no? ¿Qué están dibujando? Un castillo, respondió Bianca tímidamente. ¿Y tú? Preguntó a Beatriz. Un gato. Pero no está bien. ¿Puedo verlo? Nina pidió con gentileza. Miró el dibujo con atención genuina. Está hermoso. Sabes, puedo mostrarte un truco para que los bigotes parezcan más reales. ¿Puedo? Beatriz asintió, entregándole el lápiz. Con pocos trazos, Nina transformó el gato desgarbado en algo reconocible. Augusto observaba fascinado. Elena había sido la última persona en lograr ese tipo de conexión inmediata con las niñas. Eres profesor de literatura, ¿verdad? Me encanta tu perfil, hablando sobre García Márquez y Clarice Lispector. Raramente encuentro a alguien que aprecie la buena literatura en estas aplicaciones. Augusto tragó saliva. No era su perfil, no era su cita, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía visto como un hombre común, no como el multimillonario Augusto Vasconcelos. Tomó una decisión impulsiva. En realidad prefiero las matemáticas, pero también amo la literatura, respondió con una sonrisa vacilante. Estas son Bianca y Beatriz. Es un placer enorme conocerlos a los tres. ¿Ya eligieron qué van a comer? Estoy hambrienta. El mesero se acercó y Nina tomó el menú con entusiasmo. La lasaña de aquí es legendaria, ¿ya la probaron? La noche avanzaba y con ella la culpa de Augusto disminuía, reemplazada por una sensación de ligereza que no experimentaba hacía años. Nina contaba historias divertidas sobre su trabajo en la biblioteca pública municipal, imitaba voces diferentes para encantar a las niñas y hablaba de libros con una pasión contagiosa. Mi madre era limpiadora en una escuela. No teníamos dinero para comprar libros, pero ella siempre traía los descartados a casa. Me leía a la luz de las velas cuando la energía se cortaba a fin de mes, contó ella, mientras ayudaba a Bianca a cortar el espagueti. Así fue como me enamoré de las historias. Hoy veo el mismo brillo en los ojos de los niños que frecuentan la biblioteca. Los libros salvan vidas, ¿sabías? Augusto pensó en los millones invertidos en tecnología, en las adquisiciones multimillonarias, en los jets privados. ¿Cuándo fue la última vez que algo tan simple como un libro lo emocionó? El momento de la cuenta llegó, trayendo a Augusto de vuelta a la realidad. Tenía algunos billetes en el bolsillo, pero se dio cuenta de que serían insuficientes, un error de cálculo en su plan. Nina notó su vergüenza y con naturalidad sacó su cartera. Hoy pago yo. Puedes pagar la próxima. No, no puedo aceptar. Por favor, dijo ella, sin ningún juicio en la mirada. Me has proporcionado una noche maravillosa. Es lo mínimo que puedo hacer. Mientras salían del restaurante, las gemelas tomaban la mano de Nina como si la conocieran desde hacía años. En el momento de la despedida, ella se agachó y les prometió: les voy a separar algunos libros especiales para que los visiten en la biblioteca. Beatriz la abrazó espontáneamente, un gesto raro para la niña generalmente reservada. Nina correspondió con igual cariño, y cuando sus ojos encontraron los de Augusto por encima del hombro de la niña, algo invisible los conectó. Algo que iba más allá de nombres, posiciones sociales o cuentas bancarias. Buenas noches, Carlos, dijo ella, despidiéndose con la mano mientras subía al autobús. Buenas noches, Nina, respondió él, sabiendo que, independientemente del nombre que usara, aquella mujer había visto algo que muchos, incluso conociendo su verdadera identidad, jamás lograrían ver. 3 días después del encuentro inesperado,
Augusto se encontraba pensando en Nina con una frecuencia inquietante. Sentado en su oficina en el penthouse del edificio Vasconcelos, en el corazón financiero de Santa Fe, apenas prestaba atención a la presentación sobre fusiones y adquisiciones que su director financiero dirigía. «Augusto, ¿estás de acuerdo con la propuesta?». La voz de Marcelo lo trajo de vuelta a la realidad corporativa. «Perdón, necesito analizar los números con más calma». Se ajustó la corbata de seda italiana, sintiéndola súbitamente demasiado apretada. «¿Podemos retomar esta discusión mañana?». Después de la salida del equipo, Augusto permaneció en la sala de reuniones acristalada, contemplando el horizonte de Ciudad de México. Abajo, millones de personas vivían sus vidas comunes, enfrentando autobuses llenos, preocupándose por las cuentas a pagar, celebrando pequeñas victorias cotidianas. Nina era una de ellas. El comentario de ella sobre trabajar en la biblioteca municipal no salía de su cabeza. ¿Cuál sería? Ciudad de México tenía decenas. Preguntó a su asistente personal, Camila, quien rápidamente le proporcionó una lista completa de las bibliotecas públicas de la ciudad. ¿Algún motivo especial, doctor Vasconcelos? Estoy considerando un proyecto de fomento a la lectura, respondió él, evitando la mirada inquisitiva de la asistente. Esa tarde, después de recoger a sus hijas en la escuela bilingüe privada, Augusto hizo algo inusual. Despidió al chofer y condujo personalmente la SUV blindada. «¿A dónde vamos, papi?», preguntó Bianca, curiosa por estar siguiendo un camino diferente al habitual. «Vamos a visitar un lugar especial. Les gustan los libros, ¿verdad? ¿Como los de Nina?», preguntó Beatriz, animada. «Exactamente como los de Nina». Augusto eligió la Biblioteca Vasconcelos, la biblioteca pública municipal más grande de Ciudad de México. Si Nina trabajaba en una biblioteca del ayuntamiento, había buenas posibilidades de que fuera allí. Estacionó a 2 cuadras de distancia y por primera vez en años caminó por las calles del centro sin guardaespaldas. Las niñas, acostumbradas a transitar solo entre ambientes controlados, observaban todo con fascinación. Vendedores ambulantes, artistas callejeros, el bullicio de la ciudad real. Al entrar en el majestuoso edificio histórico, Augusto sintió un cosquilleo en el estómago que no experimentaba desde la adolescencia. Estaba nervioso. Él, que cerraba negocios de miles de millones sin dudar, temía el encuentro con una bibliotecaria. «Buenas tardes, nos gustaría conocer el sector infantil», pidió a la recepcionista. «Segundo piso a la izquierda», respondió ella automáticamente, sin levantar los ojos del ordenador. El sector infantil era un espacio colorido y acogedor, con estanterías bajas al alcance de los niños y cojines esparcidos por el suelo. Las gemelas inmediatamente se encantaron, corriendo a explorar. Augusto las observaba, dándose cuenta de lo raro que era verlas tan libres y espontáneas. «¿Puedo ayudarles?». Una voz masculina interrumpió sus pensamientos. Un joven con gafas y credencial del ayuntamiento se acercó. «Estoy buscando a una empleada llamada Nina. Ella comentó sobre algunos libros especiales para mis hijas». «¿Nina Olmedo?». «Ella trabaja en el sector de extensión, en el 4º piso. Se encarga de los proyectos comunitarios». Augusto agradeció, sintiendo el corazón acelerarse. Ahora tenía un apellido, Olmedo, tan común como especial. «Niñas, ¿vamos a explorar más la biblioteca?». En el 4º piso el ambiente era diferente, más sobrio, con mesas de estudio y personas concentradas. En una sala lateral con la puerta entreabierta, Augusto finalmente la vio. Nina estaba sentada en una mesa cubierta de libros, catalogándolos con cuidado metódico. El cabello rizado recogido en el mismo moño desenfadado, gafas de lectura en la punta de la nariz, labios moviéndose silenciosamente mientras tomaba notas. «Nina», exclamó Beatriz antes de que Augusto pudiera contenerla, corriendo en dirección a la mujer. Nina levantó la vista, sorprendida. Su rostro pasó de la confusión al reconocimiento y luego a la comprensión, todo en segundos. Se levantó, ajustándose el vestido sencillo. «Hola, Beatriz», respondió con una sonrisa genuina, agachándose para abrazarla. Luego miró a Augusto con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo. «Carlos no esperaba verte aquí. Vinimos a buscar libros», explicó Bianca, acercándose tímidamente. «¿Ah, sí?».
Nina dirigió su mirada nuevamente a Augusto, arqueando una ceja. ¡Qué coincidencia tan interesante! Niñas, ¿por qué no exploran esos libros de ahí? Augusto señaló una estantería cercana. Cuando las niñas se alejaron, él respiró hondo. Necesitaba verte de nuevo. ¿Y descubrir dónde trabajo fue la manera que encontraste? Ella cruzó los brazos, pero no parecía enojada. Carlos, si ese es realmente tu nombre. Augusto, corrigió él sintiendo un peso salir de sus hombros. Augusto Vasconcelos. Nina permaneció impasible por un momento, luego una chispa de reconocimiento surgió en sus ojos. ¿El Augusto Vasconcelos? ¿De las revistas de negocios? ¿De la lista de Forbes? Soltó una risa incrédula. No, estás bromeando. Lamentablemente no lo estoy. Ella lo estudió por un largo momento, como si intentara reconciliar al hombre sencillo del restaurante con la figura pública que conocía de los titulares. ¿Por qué la farsa? ¿Algún tipo de experimento social para reírse de los pobres mortales? No. Augusto protestó, sintiéndose súbitamente desesperado para que ella entendiera. Era un intento de encontrar algo real, alguien que me viera como hombre, no como cuenta bancaria. ¿Y mentir pareció el camino hacia la autenticidad? El tono de ella era firme, pero había una suavidad en los ojos que daba a Augusto una esperanza tenue. No mentí sobre nada importante. Soy matemático de formación. Soy padre soltero. Amo a mis hijas más que a nada. La única diferencia es que, en lugar de dar clases en una escuela pública, dirijo algunas empresas. Algunas empresas, Nina repitió, moviendo la cabeza con una mezcla de irritación y diversión. 12 conglomerados multinacionales, por lo que recuerdo del último reportaje. ¿Leíste sobre mí? Trabajo en una biblioteca, Augusto. Leo sobre todo, suspiró, mirando a las niñas que hojeaban libros ilustrados. Son adorables y parecen genuinamente felices aquí, lejos de los reflectores. Es raro verlas así, confesó él. Desde que perdimos a Elena, han vivido en una burbuja de protección, así como yo. Nina lo observó por un momento más. Luego su expresión se suavizó. ¿Qué quieres de mí, Augusto Vasconcelos? Una oportunidad, un café, una conversación honesta esta vez. ¿Por qué yo? Debe haber cientos de mujeres sofisticadas haciendo fila para conocer al multimillonario más codiciado de Ciudad de México. Porque te preocupaste por mis hijas antes de preocuparte por mí. Porque te reíste cuando el espagueti cayó en tu vestido en lugar de hacer una escena. Porque pagaste la cena cuando pensaste que yo no tenía dinero, sin hacerme sentir menos por ello. Nina desvió la mirada, visiblemente afectada por sus palabras. Mañana es mi día libre, dijo finalmente. Estaré en el bosque de Chapultepec, cerca del lago, a las 10 de la mañana. Trae a las niñas y un picnic decente. Y, Augusto... Ella lo miró con seriedad. Sin más mentiras, por favor, ni siquiera por omisión. Al día siguiente, bajo el cielo azul de un sábado perfecto, Augusto preparó personalmente una cesta de picnic, para sorpresa de Regina, la ama de llaves. Escogió frutas, sándwiches, jugos naturales, nada extravagante, nada que no pudiera haber sido preparado por cualquier padre común. En el parque, Nina ya los esperaba, sentada sobre un mantel a cuadros, con un libro en su regazo. Vestía jeans, una camiseta sencilla y tenis. Sin maquillaje, sin joyas, solo ella. Al ver a las niñas, su rostro se iluminó. Corrieron hacia ella como si fueran viejas amigas reencontrándose. «Les traje algo», dijo Nina sacando de su bolso 2 libros coloridos. «Este se llama La parte que falta, y este es El monstruo de colores. Son sobre sentimientos y cómo lidiar con ellos». «¿Puedes leernos?», pidió Bianca. «Claro que sí». Augusto observó a Nina leyendo a sus hijas, haciendo voces diferentes, deteniéndose para discutir las ilustraciones, respondiendo a las preguntas con paciencia infinita. La escena era tan natural, tan desprovista de artificios, que parecía pertenecer a otra vida, una vida que él no sabía que deseaba hasta ese momento. Después de que las niñas se distrajeron alimentando a los patos en el lago, siempre bajo la atenta mirada de Augusto, él y Nina finalmente conversaron. Él le contó sobre la presión de administrar el imperio construido por su padre,
sobre la dificultad de criar a dos hijas solo después de la partida repentina de Elena, víctima de un aneurisma. ¿Cómo logras equilibrar todo esto?, preguntó Nina, genuinamente interesada. No siempre lo consigo, admitió él, con una honestidad que reservaba solo para sí mismo. A veces tengo miedo de no estar lo suficientemente presente para ellas, de que crezcan rodeadas de privilegios, pero carentes de experiencias reales. Nina escuchó sin juzgar, compartiendo a cambio historias de su propia vida. La infancia humilde en la periferia de Ciudad de México, la madre soltera que trabajaba en 2 empleos, las noches estudiando a la luz de las velas, la beca para la Facultad de Biblioteconomía, el sueño de crear un programa de bibliotecas itinerantes para comunidades necesitadas. Los libros fueron mi escape y mi salvación, explicó ella. Quiero dar eso a otros niños, mostrarles que pueden soñar más allá del horizonte que ven. Cuando el sol comenzó a ponerse, ninguno de ellos quería que el día terminara. Las niñas, exhaustas y felices, se durmieron en el coche durante el trayecto de vuelta. Al dejar a Nina en su modesto apartamento en la colonia San Rafael, en la zona norte de la ciudad, Augusto sintió una certeza creciente. Aquella mujer, con su simplicidad auténtica y corazón generoso, estaba lentamente derribando las murallas que él había construido alrededor de su corazón. «Gracias por el día», dijo él, sin saber cómo expresar la tormenta de sentimientos que lo invadía. Nina sonrió, aquella sonrisa luminosa que había capturado su atención por primera vez. «Gracias por ser honesto, finalmente». Cuando ella se inclinó para besarle la mejilla en despedida, un fotógrafo contratado por una revista de chismes, que había seguido el coche desde el parque, capturó el momento. Ninguno de los dos percibió el flash discreto que en los días siguientes desataría una tormenta en sus vidas recién conectadas. La mañana del lunes, el celular de Nina no paraba de sonar. Mensajes, llamadas, notificaciones en las redes sociales, todas de números desconocidos. Confundida, finalmente contestó una llamada de su colega de trabajo, Marcia. «Nina, por el amor de Dios, ¿viste la revista TV y Novelas de hoy? Está en todos los sitios de chismes». «¿De qué estás hablando?» «Tú y Augusto Vasconcelos, el multimillonario y la bibliotecaria, el nuevo romance que agita Ciudad de México. Hay una foto de ustedes en Chapultepec con sus hijas. Parece escena de telenovela». El estómago de Nina se encogió. En cuestión de minutos encontró las imágenes online. Ahí estaban ellos, capturados en un momento de aparente intimidad. Ella besándole la mejilla, las niñas dormidas en el coche. El titular sensacionalista especulaba sobre el romance secreto del empresario, viudo desde hacía 4 años, con una simple funcionaria pública. Otro sitio ya había investigado su vida, publicando detalles sobre su salario, dirección e incluso el nombre de su madre. Al llegar a la biblioteca, una pequeña multitud de reporteros la esperaba en la entrada. Los flashes dispararon cuando intentó pasar. Los micrófonos fueron empujados en su dirección. Preguntas invasivas lanzadas como dardos. ¿Se conocieron por Tinder? ¿Es verdad que él se disfrazó de hombre común? ¿Sabías quién era él desde el principio? ¿Qué opinas de ser madrastra de multimillonarias en miniatura? Nina logró entrar solo con la ayuda de los guardias de seguridad de la biblioteca. Dentro, sus colegas la miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. La directora de la institución, doctora Sandra Miranda, la llamó inmediatamente a su oficina. «Nina, tengo respeto por tu trabajo, pero esta situación está perturbando el funcionamiento de la biblioteca. Tenemos niños y investigadores aquí. Sugiero que te tomes unos días de licencia hasta que este circo mediático disminuya». No fue una sugerencia, sino una orden velada. Con lágrimas contenidas, Nina recogió sus cosas y salió por la parte de atrás, evitando a los reporteros. De camino a casa recibió un mensaje de Augusto. «Necesitamos hablar. ¿Puedo mandar un coche a recogerte?» «No», respondió ella. «Necesito espacio para procesar todo esto». En su oficina, Augusto enfrentaba su propia tormenta. Jorge Dávila, director de Relaciones Públicas del Grupo Vasconcelos, parecía al borde de un colapso nervioso. «Augusto, necesitamos emitir un comunicado oficial inmediatamente. Los inversores están inquietos.
Las acciones oscilaron esta mañana y el consejo está pidiendo explicaciones sobre esa bibliotecaria. Su nombre es Nina, respondió Augusto fríamente, y mi vida personal no es asunto del consejo. Tu vida personal impacta la imagen de la empresa cuando se convierte en titular nacional. Necesitamos controlar los daños. ¿Qué daños, Jorge? Conocí a una mujer. Pasé un día en el parque con mis hijas. ¿Dónde está el escándalo en eso? Jorge deslizó varias impresiones sobre la mesa. El problema no es lo que hiciste, es la narrativa que están construyendo. Multimillonario se disfraza de profesor para probar mujeres. El príncipe y la plebeya. La cenicienta de la biblioteca municipal. La prensa está transformando esto en un cuento de hadas con toques de engaño y manipulación. Augusto se pasó la mano por el rostro, exhausto. ¿Y cuál es tu sugerencia? Emitimos un comunicado diciendo que ustedes son solo amigos. Ofrecemos una entrevista exclusiva para Expansión, controlando la narrativa. Tal vez una donación generosa para bibliotecas públicas para mostrar que siempre te interesó la literatura. No voy a usar a Nina como estrategia de marketing, cortó Augusto, y no voy a mentir sobre mis sentimientos para complacer a los accionistas. Jorge lo miró atónito. ¿Sentimientos? Augusto, apenas conoces a esa mujer. La conozco lo suficiente para saber que merece más respeto del que estamos viendo aquí. En ese mismo momento, en el apartamento de 2 habitaciones en la colonia San Rafael, Nina intentaba calmar a su madre por teléfono. Mamá, no es nada de lo que están diciendo, fue solo un malentendido que se convirtió en algo diferente. ¿Diferente cómo, Nina? Te estás involucrando con Augusto Vasconcelos. Ese hombre vale más que el PIB de algunos países. Personas así no se mezclan con gente como nosotros sin segundas intenciones. Él no es así, mamá. Es solo un hombre tratando de criar a 2 hijas, como tú hiciste conmigo. La diferencia es que él tiene un ejército de empleados y miles de millones de pesos para ayudarlo. Hija, ten cuidado. Ese mundo no es para nosotros. Las palabras de doña Celia hacían eco de una preocupación que Nina también sentía. Mundos diferentes, realidades incompatibles. ¿Cómo sería posible construir algo real en esas circunstancias? Por la noche, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a un guardia de seguridad de traje. «Señorita Olmedo, tengo un paquete para usted». Era una caja sencilla con una nota manuscrita. «Disculpa por el caos. Las niñas hicieron esto para ti. Augusto». Dentro de la caja había dibujos hechos por Bianca y Beatriz, castillos coloridos, gatos de todos los colores, y en medio de las ilustraciones infantiles, un retrato rústico de 4 personas tomadas de la mano. Un hombre alto, 2 niñas pequeñas y una mujer de cabello rizado. Debajo, en letra infantil, «Nuestra familia». Nina se sentó en el suelo de la sala, sosteniendo el dibujo contra su pecho, lágrimas resbalando silenciosamente. Pasaron 3 días sin contacto. Nina recibió una llamada de la biblioteca informando que sería temporalmente transferida al sector administrativo, lejos del público, para su propia protección. En la práctica, una forma de esconderla entre bastidores. Su vida estaba siendo reescrita sin su permiso, su identidad reducida a la bibliotecaria del multimillonario. La 4ª noche, cuando el acoso de la prensa finalmente había disminuido, Nina escuchó otro golpe en la puerta. Recelosa, miró por la mirilla, esperando ver a otro reportero insistente. En cambio, encontró a Augusto, no el empresario de traje impecable de las revistas, sino el hombre sencillo que había conocido en el restaurante, usando jeans y una camisa básica. A su lado, Bianca y Beatriz sostenían un nuevo dibujo. Nina abrió la puerta lentamente, sintiendo el corazón acelerarse. «Hola», dijo él, pareciendo tan vulnerable como ella nunca había imaginado que un hombre con tanto poder pudiera parecer. «Las niñas te extrañaron, yo también». «Hicimos otro dibujo», anunció Beatriz, extendiendo el papel. Era una biblioteca colorida, llena de niños felices. En el centro, la misma figura de cabello rizado, con un libro en las manos. «Eres tú contando historias», explicó Bianca. «¿Vas a volver a contarnos historias?» Nina sintió un nudo en la garganta. «Pasen»,
logró decir finalmente. El apartamento pequeño, decorado con estanterías llenas de libros y plantas, parecía minúsculo para acomodar la presencia de Augusto. Él observó el espacio con interés genuino, notando las fotos de Nina con su madre, los diplomas enmarcados, las portadas de libros firmados por autores que ella admiraba. ¿Las niñas pueden ver la televisión un momento?, preguntó Nina. Claro, respondió Augusto. Niñas, compórtense, ¿sí? Cuando finalmente se quedaron a solas en la pequeña cocina, el silencio pesó entre ellos. ¿Cómo estás?, preguntó él finalmente. Fui apartada de la atención al público. Mi teléfono no para de sonar. Recibo desde propuestas indecentes hasta ofertas para vender mi historia. Algunos reporteros están acosando a mi madre. Ella suspiró profundamente. Además, estoy genial. Nina, lo siento mucho, más de lo que puedo expresar. Nunca quise que nada de esto sucediera. Lo sé, no es tu culpa, o mía, es simplemente la realidad de tu mundo. Ella se apoyó en la encimera de la cocina. Un mundo que no es el mío, Augusto. No tiene por qué ser así. Él dio un paso en su dirección. Puedo protegerte, puedo usar mi influencia para... ¿Para qué? ¿Silenciar a la prensa? ¿Comprar mi privacidad de nuevo? Eso solo confirmaría lo que todos están diciendo, que soy algún tipo de proyecto de caridad para un hombre poderoso. No es así como te veo. ¿Cómo me ves entonces? La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. Augusto eligió sus palabras con cuidado. Veo a una mujer que mostró a mis hijas más atención genuina en unas pocas horas de lo que muchas personas en años. Veo a alguien que entiende el valor de las cosas simples que olvidé en medio del caos corporativo. Veo a Nina, no la bibliotecaria o cualquier etiqueta que quieran ponerte. Nina sintió algo derretirse dentro de ella. Las barreras que había levantado en los últimos días comenzaron a ceder. ¿Y qué quieres de mí, Augusto? Tiempo, respondió él simplemente. Tiempo para mostrar que podemos construir algo real a pesar de las diferencias. Tiempo para que mis hijas conozcan a la mujer increíble que vi desde el primer momento. En la sala, Beatriz y Bianca rieron de algo en la televisión, un sonido puro y despreocupado que llenó el pequeño apartamento de vida. Ellas ya te adoran, continuó Augusto. Y yo, tú, Nina animó acercándose involuntariamente. Yo quiero la oportunidad de conocerte lejos de los reflectores y de las etiquetas, de descubrir quién es Nina Olmedo más allá de la primera impresión. Antes de que ella pudiera responder, Bianca apareció en la puerta de la cocina. Tía Nina, ¿podemos dormir aquí hoy? Tengo sueño. Nina y Augusto intercambiaron miradas sorprendidas. Él estaba a punto de negar la improbable petición cuando Nina sonrió. Tengo una pequeña habitación de invitados y podemos hacer una cabaña de sábanas en la sala. Aquella noche, en el pequeño apartamento de la colonia San Rafael, una nueva configuración tomó forma. Nina y Augusto prepararon una cena sencilla, pasta con salsa de tomate y queso rallado, el plato favorito de las gemelas. Construyeron una cabaña improvisada en la sala, donde las niñas se acomodaron con cojines y libros infantiles. Augusto leía mientras Nina hacía voces diferentes para los personajes, arrancando carcajadas de las niñas. Cuando las niñas finalmente se durmieron, Nina y Augusto se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, compartiendo una botella de vino barato, conversando en susurros para no despertarlas. «Estás llena de sorpresas», comentó él, observándola a la luz suave que venía de la sala. ¿Quién diría que la seria bibliotecaria sería experta en cabañas de sábanas? ¿Y quién diría que el poderoso CEO sabría hacer voces de 3 cerditos diferentes? Nina sonrió, sintiéndose más ligera que en días. Aquella noche, algo cambió entre ellos. No era solo atracción o fascinación por la diferencia. Era el reconocimiento de posibilidades, de puentes que podrían construirse entre mundos aparentemente distantes. Cuando Augusto finalmente se durmió en el sofá, con sus hijas en la cabaña improvisada y Nina en su habitación, todos bajo el mismo techo pequeño y acogedor, una semilla de pertenencia había sido plantada. Afuera, algunos fotógrafos aún acechaban, esperando captar al multimillonario. Dentro, sin embargo, existía solo una familia en formación, descubriendo su propio ritmo, protegida,
al menos por aquella noche, de las expectativas del mundo exterior. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina para Nina y Augusto. Con la persistencia de la atención mediática, adoptaron una estrategia de discreción. En lugar de encuentros en lugares públicos, optaron por momentos más íntimos, cenas en su apartamento, tardes en la antigua casa de la madre de Augusto en el barrio de Coyoacán, visitas ocasionales a su penthouse cuando la seguridad garantizaba total privacidad. Las gemelas florecieron en esta nueva dinámica. Bianca, antes tan reservada, ahora hablaba sin parar sobre los libros que Nina recomendaba. Beatriz empezó a dibujar con más frecuencia, siempre incluyéndolos a los cuatro juntos en sus coloridas ilustraciones. Las niñas comenzaron a asistir a la pequeña escuela pública, donde Nina desarrollaba un proyecto voluntario de cuentacuentos los sábados, mezclándose con niños de todas las clases sociales, sin las miradas curiosas que normalmente atraían. Una tarde de domingo, mientras Nina ayudaba a las niñas con una tarea escolar en la sala de la casa de Coyoacán, Augusto observaba la escena con una sensación de plenitud que no experimentaba desde antes de la partida de Elena. «Estás sonriendo», comentó Nina, levantando los ojos para encontrar su mirada. «Estoy feliz», respondió él simplemente. Más tarde, cuando las niñas se durmieron en la antigua habitación que había sido de Augusto en su infancia, se sentaron en el balcón trasero, donde doña Concepción solía tender la ropa para secar. «A mi madre le encantarías», comentó Augusto, tomando la mano de Nina entre las suyas. «Ella siempre decía que un hombre vale por lo que construye, no por lo que posee». «¿Y qué estás construyendo tú, Augusto Vasconcelos?», preguntó Nina, con esa franqueza que tanto lo desarmaba. «Algo que no puede medirse en balances financieros ni ser evaluado por accionistas», respondió él, acercándose para besarla. Al día siguiente, mientras Augusto participaba en una videoconferencia con inversores extranjeros, Nina recibió una llamada inesperada. La directora de la biblioteca, doctora Sandra, la convocaba a una reunión urgente. El tono grave no dejaba dudas de que algo serio había sucedido. Al llegar a la biblioteca, Nina fue recibida con miradas avergonzadas de sus colegas. En la sala de la dirección, además de la doctora Sandra, estaban el director de cultura del municipio y un hombre de traje que Nina nunca había visto. «Nina, este es el doctor Pablo Méndez, asesor jurídico de la Secretaría de Cultura», presentó Sandra, visiblemente incómoda. «Hemos recibido algunas quejas sobre tu conducta». «¿Mi conducta?», Nina repitió confusa. «Señorita Olmedo», intervino el hombre, «su relación con el empresario Augusto Vasconcelos ha generado situaciones inadecuadas para una funcionaria pública. Tenemos registros de paparazzi persiguiendo a niños en la biblioteca, empleados siendo abordados por reporteros y, lo más grave, denuncias de que usted estaría usando su posición para facilitar negocios para el grupo Vasconcelos». «Esto es absurdo», protestó Nina indignada. «Nunca he mezclado mi vida personal con mi trabajo». «Lamentablemente», continuó Sandra, «la percepción pública es diferente, y como servidores debemos velar por la imagen de la institución». Lo que siguió fue una serie de acusaciones vagas e insinuaciones sobre conflicto de intereses. El veredicto final llegó como un golpe. Nina sería transferida a un archivo municipal en el extremo de Iztapalapa, lejos del trabajo con niños, lejos de los proyectos que había desarrollado con tanto cariño. «Es temporal», aseguró Sandra, sin poder mirarla a los ojos, «hasta que la situación se normalice». Nina sabía que era un castigo disfrazado de transferencia. Salió de la biblioteca sintiéndose traicionada por la institución que tanto amaba. En el coche, las lágrimas finalmente llegaron, amargas y cálidas. Su teléfono sonó. Era Augusto. Ella no contestó. Aquella noche, Nina recibió una visita inesperada en su apartamento. Doña Celia, su madre, que rara vez salía de su casa en Iztapalapa para ir al centro de la ciudad. «Mamá, ¿qué pasó?» «Vine a ver cómo estás», respondió la señora de cabellos canosos, abrazando a su hija. «Supe de la transferencia. Una colega tuya me llamó preocupada». Sentadas en la pequeña cocina, madre e hija compartieron un café mientras Nina se desahogaba sobre los acontecimientos recientes. «Estoy siendo castigada por algo que no hice, mamá»,
por sentir algo que no planeé. Doña Celia observó a su hija con ojos sabios y cansados. «Realmente te gusta, ¿verdad?» «Me gusta. Las niñas también. Pero a veces parece que el mundo entero está conspirando para separarnos». «El mundo siempre conspira contra el amor verdadero, hija», filosofó la señora. «Tu abuela me dijo eso cuando me enamoré de tu padre, un hombre blanco, hijo de comerciantes, mientras yo era solo la hija de la empleada negra. Nadie apostaba por nosotros. Y aún así, ustedes estuvieron juntos. Por 20 años, hasta que él partió de esta vida». Doña Celia tomó las manos de su hija entre las suyas, curtidas por décadas de trabajo doméstico. «Si el sentimiento es real, Nina, vale la pena la lucha, aunque el mundo entero dude». Después de la partida de su madre, Nina tomó una decisión difícil. Tomó el teléfono y llamó a Augusto. «Necesitamos hablar». «No por teléfono». Una hora después, él llegó solo, sin chofer ni guardaespaldas, usando el viejo bocho que había pertenecido a su padre. «¿Qué pasó?», preguntó él al ver el rostro abatido de Nina. Ella explicó la situación en la biblioteca, la transferencia punitiva, las acusaciones veladas. Con cada palabra la expresión de Augusto se endurecía. «Esto es inadmisible. Voy a llamar al alcalde ahora mismo y...» «No», interrumpió Nina firme. «Es exactamente eso lo que no quiero. No necesito que uses tu poder para resolver mis problemas. ¿Qué quieres que haga entonces? ¿Que me quede parado viendo cómo te hacen una injusticia? Quiero que entiendas lo que esto significa». Ella respiró hondo. «Augusto, nuestros mundos son demasiado diferentes. Mientras estemos juntos, siempre seré vista como alguien que está contigo por interés. Y tú siempre serás el hombre poderoso que puede resolver cualquier problema con una llamada. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué debemos rendirnos?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de angustia. Nina miró al hombre frente a ella, no el multimillonario de las revistas de negocios, sino el padre dedicado, el hijo de la costurera, el hombre que preparaba pasta para sus hijas y leía historias antes de dormir. «Estoy diciendo que necesitamos encontrar un equilibrio que sea nuestro, no impuesto por el mundo externo». Augusto se sentó a su lado en el pequeño sofá, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué quieres realmente, Nina? Sin pensar en mí, en las niñas, en el trabajo o en los medios, ¿qué deseas tú, Nina Olmedo, para tu vida?» La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba solo en sus propios deseos? Desde la universidad, tal vez. Desde que asumió el cuidado de doña Celia después de su cirugía de cadera 3 años atrás. Desde que se dedicó completamente a los proyectos en la biblioteca, renunciando a oportunidades en otras ciudades. «Quiero hacer una diferencia en la vida de los niños», respondió finalmente. «Quiero llevar historias a lugares donde los libros no llegan fácilmente. Sueño con una biblioteca móvil que pueda ir a las periferias, a las escuelas sin recursos, a las comunidades aisladas». Los ojos de Augusto brillaron. ¿Y si pudiéramos hacer realidad ese sueño? ¿Cómo así? Una fundación independiente, sin conexión con el Grupo Vasconcelos, sin mi nombre estampado, algo creado y dirigido por ti, con autonomía total. Augusto, no quiero que financies mis proyectos. Eso solo confirmaría lo que todos piensan. No estoy hablando de caridad, Nina. Estoy hablando de asociación, de construir algo juntos, algo más grande que nosotros dos. En las semanas siguientes, la idea tomó forma. Nina pidió una licencia no remunerada del ayuntamiento, decisión que le costó noches de insomnio, pero le trajo una libertad inesperada. Con la ayuda discreta de Augusto, pero principalmente usando sus propios contactos en el medio cultural, creó la Caravana de Historias, un proyecto de bibliotecas itinerantes que llevaría libros y cuentacuentos a escuelas públicas y comunidades en la periferia de Ciudad de México. El primer autobús biblioteca fue adaptado en un taller en la colonia Doctores, pintado con colores vibrantes e ilustraciones hechas por artistas locales, incluyendo dibujos de las propias Bianca y Beatriz. El interior fue equipado con estanterías, cojines coloridos, un pequeño escenario para presentaciones y un sistema audiovisual para la exhibición de películas educativas. Nina reclutó a colegas bibliotecarios, profesores jubilados y voluntarios universitarios para formar el primer equipo.
La tarde de la inauguración de la caravana, en una escuela municipal en Ciudad Nezahualcóyotl, extremo de la zona este, Nina observaba a los niños explorando los libros con fascinación. Augusto estaba allí discretamente, sin llamar la atención, solo un adulto más ayudando a organizar las actividades. Las gemelas se mezclaban con los otros niños, participando en el cuentacuentos, sin privilegios ni trato especial. «Mira, tía Nina, encontré uno igual al que me diste», exclamó Bianca mostrando un ejemplar de El monstruo de colores. «¡Qué maravilla! ¿Por qué no les lees a tus nuevos amigos?», sugirió Nina, emocionada al ver a la niña tímida asumir con naturalidad el papel de cuentacuentos para un pequeño grupo. Más tarde, cuando las actividades terminaron y los niños regresaron a sus casas, Nina y Augusto se sentaron en los escalones del autobús colorido, observando el atardecer en la periferia de Ciudad de México. «¿Estás feliz?», preguntó él. «Más de lo que imaginé que fuera posible», respondió ella, recostando la cabeza en su hombro. Las gemelas jugaban a pocos metros de distancia, bajo la atenta mirada de doña Celia, que había venido a honrar el gran día de su hija. La señora conversaba animadamente con Regina, la ama de llaves de las niñas, intercambiando recetas e historias sobre las travesuras de los niños. «Mira a esas», comentó Nina, señalando a su madre y a la empleada de Augusto, ahora riendo como viejas amigas. «¿Quién lo diría? Mundos diferentes, personas iguales», filosofó Augusto. En ese momento Beatriz se acercó corriendo, con un dibujo en las manos. «Mira lo que hice». Era una ilustración colorida del autobús biblioteca, con Nina en la ventana del conductor y una multitud de niños sonrientes alrededor. En la esquina superior había escrito en letras torcidas, «La caravana de mamá». Nina se congeló al leer las palabras, mirando nerviosamente a Augusto. Era la primera vez que una de las niñas la llamaba así directamente. Él sonrió, apretando su mano gentilmente, dándole la seguridad silenciosa de que todo estaba bien. «Está hermoso, mi amor», respondió Nina, abrazando a la niña con lágrimas en los ojos. Aquella noche, después de dejar a doña Celia en casa y llevar el autobús biblioteca al garaje seguro que habían alquilado, Nina aceptó la invitación para dormir en el penthouse de Augusto. Las niñas ya estaban acostumbradas a su presencia ocasional, pero esta vez se sentía diferente. Cuando las niñas finalmente se durmieron después de una sesión de historias, Nina y Augusto se sentaron en el balcón panorámico que ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. «Beatriz me llamó mamá hoy», comentó Nina, aún procesando la emoción. «¿Eso te molesta?» «Me asusta un poco. Es una responsabilidad inmensa». Augusto tomó sus manos entre las suyas. «Nina, tú ya conquistaste ese lugar en el corazón de ellas y en el mío». Bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, con la ciudad a sus pies, Augusto y Nina sellaron un compromiso que iba más allá de convenciones sociales o expectativas externas. No era un cuento de hadas entre un príncipe y una plebeya, como los medios insistían en retratar. Era una historia real de dos personas que, a pesar de las diferencias de origen, compartían valores esenciales y la valentía de construir algo nuevo, juntos. La caravana de historias creció en las semanas siguientes, atrayendo atención positiva de los medios, esta vez enfocada en el proyecto social y no en el romance de sus idealizadores. Nina recuperó su confianza profesional, descubriendo que su pasión por los libros y los niños podía florecer más allá de las paredes de la biblioteca municipal. Augusto, por su parte, redescubrió una simplicidad que había perdido entre reuniones de consejo y balances trimestrales. Pasó a dedicar más tiempo a sus hijas, a delegar responsabilidades en la empresa, a visitar regularmente la casa de 2 plantas de Coyoacán, donde había crecido. La presencia de Nina en su vida no era solo un romance, era un recordatorio constante de los valores que su madre, doña Concepción, le había enseñado. Una tarde común, mientras organizaban libros donados para la caravana, Beatriz miró a Nina con seriedad y preguntó, «¿Te vas a quedar con nosotros para siempre?». La pregunta, en su simplicidad infantil, cargaba el peso de todas las incertidumbres que aún planeaban sobre su relación. Nina miró a Augusto, que esperaba su respuesta con el mismo interés de su hija. «Si ustedes me quieren cerca, sí»,
respondió ella, sintiendo el corazón acelerarse. Yo quiero, afirmó Beatriz con convicción, quiero que seas mi mamá para siempre. Las palabras de la niña resonaron en el espacio entre ellos, llenándolo de posibilidades y promesas. En ese momento, Nina supo que, independientemente de los obstáculos externos, había encontrado su lugar, no en el mundo lujoso de Augusto Vasconcelos, ni restringida a su antigua vida modesta, sino en un nuevo territorio que estaban construyendo juntos, donde las diferencias no eran barreras sino complementos. 6 meses pasaron desde la creación de la Caravana de Historias. El proyecto, que había comenzado con un único autobús biblioteca, ahora contaba con 3 vehículos coloridos circulando por la gran Ciudad de México, llevando libros y actividades culturales a comunidades necesitadas. Nina había formado un equipo dedicado de educadores, cuentacuentos y voluntarios, transformando su sueño en una realidad que impactaba a miles de niños. La relación de ella con Augusto y las gemelas también florecía, estableciendo nuevos ritmos y tradiciones. Las noches de viernes estaban reservadas para cenas en la casa de 2 plantas de Coyoacán, donde Augusto cocinaba recetas que había aprendido de su madre. Los sábados participaban juntos en las actividades de la caravana. Los domingos eran días de picnic en el Parque México o paseos por el centro histórico de la ciudad, una rutina simple que construía recuerdos preciosos. Los medios, inicialmente obsesionados con el romance del multimillonario, gradualmente perdieron interés en la historia de amor para enfocarse en el impacto social del proyecto. Nina, antes retratada como una cenicienta moderna, pasó a ser reconocida por su trabajo al frente de la caravana. Augusto, por su parte, comenzó a ser visto bajo una luz diferente, no solo como el implacable CEO del Grupo Vasconcelos, sino como un hombre comprometido con causas sociales. Una mañana de sábado, mientras Nina organizaba libros donados para la caravana, estacionada en una plaza de Ecatepec, recibió una llamada inesperada de la doctora Sandra, la directora de la biblioteca municipal. «Nina, espero no estar interrumpiendo». «No, solo estoy preparando todo para la sesión de cuentacuentos. He estado siguiendo tu trabajo con la caravana. Es impresionante lo que has construido en tan poco tiempo». «Gracias», respondió Nina, cautelosa. Desde su salida de la biblioteca, el contacto con su antigua jefa había sido mínimo. «En realidad te llamo para proponer una asociación. La Secretaría de Cultura está reestructurando el programa de bibliotecas municipales y nos gustaría que la Caravana de Historias fuera un modelo para nuevas iniciativas». Nina se quedó en silencio, procesando la propuesta inesperada. «Sé que tu salida no fue en las mejores circunstancias», continuó Sandra, «pero a veces necesitamos distancia para ver el verdadero valor de las personas. Lo que construiste ahí fuera es exactamente lo que siempre defendiste dentro de la biblioteca». La propuesta era tentadora: una validación oficial de su trabajo, acceso a recursos públicos, la oportunidad de expandir aún más el alcance de la caravana. Pero Nina dudaba, recordando el trato que había recibido meses atrás. «¿Puedo pensarlo?» «Claro, pero que sepas que la puerta está abierta para ti, Nina. Siempre lo estuvo». Aquella tarde, mientras los niños de la comunidad se reunían alrededor de Bianca y Beatriz, que ahora contaban historias con la misma pasión de Nina, ella observaba con el corazón lleno. Las gemelas, antes tímidas y protegidas en su mundo privilegiado, ahora interactuaban con naturalidad con niños de todos los orígenes. Augusto, sentado entre los padres de la comunidad, asistía al espectáculo con evidente orgullo. Más tarde, caminando juntos por el barrio marginal donde los voluntarios distribuían libros a las familias, Nina compartió la llamada que había recibido. «¿Qué piensas?», preguntó ella, mientras subían por un callejón estrecho, saludando a los residentes que ya los conocían por sus frecuentes visitas. «Creo que es una oportunidad para expandir tu impacto», respondió Augusto. «Pero la decisión es tuya, Nina. La caravana es tu proyecto, tu creación». «Nuestra creación», corrigió ella. «Sin ti, sin las niñas, esto nunca habría existido». Él sonrió, apretando su mano. «Sin ti, nosotros 3 aún estaríamos atrapados en una burbuja de privilegios, desconectados del mundo real. Tú nos trajiste de vuelta a la vida, Nina».
Aquella noche, después de un día intenso de actividades, llevaron a las niñas a cenar a una sencilla pizzería en Roma Norte, el mismo barrio donde todo había comenzado, meses antes, con un encuentro equivocado en un restaurante italiano. Las gemelas, exhaustas pero felices, se durmieron en el coche durante el trayecto a casa. «¿Vamos a la casa de 2 plantas?», sugirió Augusto, refiriéndose a la casa de Coyoacán, que se había convertido en un refugio para la familia en formación. En el patio trasero, bajo un cielo sorprendentemente estrellado para los estándares de Ciudad de México, Nina y Augusto se sentaron en las sillas de mimbre que habían pertenecido a doña Concepción. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó Augusto, sirviendo 2 copas del vino que habían traído. «¿Sobre qué? Sobre la pertenencia, sobre el hogar, sobre lo que realmente importa». Nina lo observó con atención. Conocía bien ese tono reflexivo. «Cuando Elena partió», continuó él, «pensé que nunca más encontraría un hogar verdadero. Construí empresas, acumulé recursos, creé una fortaleza para proteger a las niñas. Pero un hogar no está hecho de paredes o cuentas bancarias. Está hecho de personas», completó Nina, «de pequeños momentos compartidos». «Exactamente». Augusto colocó la copa sobre la mesa de centro y sacó algo del bolsillo. No era una lujosa caja de joyas, sino un envoltorio simple hecho con papel colorido y cinta de satén. «Las niñas me ayudaron a hacer esto». Intrigada, Nina deshizo el envoltorio revelando un anillo artesanal hecho de pequeñas piedras coloridas entrelazadas con hilo dorado. «Son piedras que recolectamos juntos en nuestros viajes en los últimos meses», explicó él. «La azul es de la playa de Acapulco, donde fuimos a nadar. La verde es del jardín botánico. La roja es de la artesanía que compramos en Valle de Bravo». Nina sostenía el anillo con cuidado, emocionada por la simplicidad significativa del presente. «No es un diamante de Tiffany's», continuó él, «porque nuestra historia nunca fue sobre lujo u ostentación. Es sobre encuentros inesperados, elecciones diarias y lazos que construimos con paciencia y verdad». Augusto se arrodilló ante ella, no con el gesto ensayado de un hombre poderoso, sino con la vulnerabilidad auténtica de alguien que ofrece su corazón. «Nina Olmedo, tú transformaste nuestra casa en un hogar, transformaste nuestros días en historias, transformaste mi mundo y el de las niñas con tu sonrisa, tu fuerza y tu corazón generoso. ¿Me aceptarías como compañero de vida, esposo y compañero para todos los capítulos que aún vamos a escribir juntos?» Los ojos de Nina se llenaron de lágrimas. No era solo una propuesta de matrimonio, era el reconocimiento de un viaje compartido, de mundos diferentes que se entrelazaron para crear algo nuevo y precioso. «Sí», respondió ella simplemente, extendiendo la mano para que él le colocara el anillo artesanal en el dedo. «Para todos los capítulos, todas las historias, todos los días». Sellaron el compromiso con un beso largo, bajo las mismas estrellas que iluminaban la ciudad entera, de los barrios nobles a las periferias, de los lujosos penthouses a los barrios marginales, recordándoles que a pesar de las diferencias aparentes, todos comparten el mismo cielo. A la mañana siguiente, cuando las niñas descubrieron la novedad, la reacción fue de pura alegría. Bianca y Beatriz saltaban por la casa, exhibiendo dibujos que habían preparado secretamente para la ocasión, ilustraciones de una boda colorida, con libros en lugar de flores y todos los personajes de sus historias favoritas como invitados. «Ahora vas a ser nuestra mamá oficial», exclamó Beatriz abrazando a Nina con fuerza. «El papel solo confirma lo que el corazón ya sabía», respondió Nina emocionada. En los días siguientes, mientras la noticia se extendía entre amigos y familiares, Nina tomó su decisión sobre la propuesta de la biblioteca municipal. Después de una larga conversación con su equipo en la caravana, decidió aceptar la asociación, pero con sus condiciones: autonomía para el proyecto, mantenimiento de la esencia original y expansión prioritaria a las áreas más necesitadas de la ciudad. Paralelamente, comenzaron los preparativos para la boda. No un evento grandioso como se esperaría del CEO del Grupo Vasconcelos, sino una celebración íntima en el jardín de la casa de Coyoacán, con solo las personas realmente significativas en sus vidas. 2 semanas antes de la fecha elegida, Nina recibió una sorpresa:
Al llegar a la oficina de la caravana, encontró a Augusto y las gemelas esperándola con un sobre grande en las manos. ¿Qué es esto? Un regalo de bodas anticipado, respondió Augusto mientras las niñas sonreían cómplices del secreto. Dentro del sobre había documentos oficiales, la escritura de la casa de Coyoacán, transferida a nombre de la caravana de historias, para convertirse en la sede permanente del proyecto. Augusto, esto es... Nina no encontraba palabras. Es el lugar correcto para lo que construiste, explicó él. La casa donde mi madre me enseñó a amar las historias ahora será un espacio donde otros niños podrán descubrir ese mismo amor. El gesto representaba mucho más que una donación inmobiliaria. Era la fusión simbólica de los mundos que habían unido. La simplicidad genuina de la casa donde Augusto había crecido con la pasión de Nina por compartir conocimiento. La boda tuvo lugar una tarde soleada de primavera. El jardín de la casa fue decorado con elegancia sencilla. Faroles de papel colorido colgaban de los árboles, mesas rústicas cubiertas con manteles de encaje hechos por artesanas de la comunidad, arreglos de flores silvestres en jarrones de cerámica producidos por niños en los talleres de la caravana. Doña Celia, emocionada, ayudó a su hija a prepararse. Nina optó por un vestido simple de algodón blanco, con bordados delicados, una corona de flores en el cabello y ninguna joya aparte del anillo artesanal que Augusto le había dado. Estaba radiante en su autenticidad. Las gemelas, vestidas con vestidos iguales en tonos azul claro, esparcían pétalos de flores por el camino, anunciando la llegada de la novia. Augusto esperaba bajo el viejo árbol de mango del patio, usando un traje simple, sin corbata. No el poderoso empresario de las revistas de negocios, solo un hombre apasionado a punto de formalizar una unión que ya existía en esencia. La ceremonia, conducida por un juez amigo de la familia, fue breve y emocionante. Los votos, escritos por ellos mismos, reflejaban el viaje único que habían recorrido. Del encuentro accidental a la construcción consciente de lazos, de la desconfianza inicial a la confianza plena, de las diferencias aparentes a las similitudes esenciales. Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en cifras, declaró Augusto, con la voz embargada por la emoción. Está en las sonrisas de nuestras hijas, en los momentos compartidos, en la valentía de ser auténtico. Me mostraste que es posible trascender etiquetas y expectativas, respondió Nina, que podemos construir puentes entre mundos diferentes y crear algo único, que es solo nuestro. Cuando el juez los declaró oficialmente casados, no fueron solo dos personas que se unieron, sino familias, historias y posibilidades. Las gemelas corrieron a abrazarlos, formando un círculo de 4 personas que, a través de encuentros inesperados y elecciones valientes, se habían convertido en una familia. La fiesta que siguió fue una celebración de autenticidad. Doña Celia bailó con ejecutivos del Grupo Vasconcelos. Voluntarios de la caravana conversaban animadamente con inversores internacionales. Niños de las comunidades atendidas por el proyecto jugaban con los hijos de empresarios poderosos. Por una tarde, las barreras sociales que normalmente dividen Ciudad de México parecían disueltas, sustituidas por la alegría compartida. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Nina y Augusto escaparon para un momento a solas en el antiguo cuarto de costura de Doña Concepción, ahora transformado en una pequeña oficina para el proyecto. ¿Feliz?, preguntó él abrazándola por detrás mientras observaban por la ventana la fiesta que continuaba en el jardín. Plena, respondió Nina, recostándose contra su pecho. ¿Alguna vez imaginaste que un error en un restaurante italiano podría traernos hasta aquí? No fue un error, filosofó Augusto, fue el destino corrigiendo la ruta que yo había perdido. En ese momento, Beatriz y Bianca entraron corriendo en la habitación, trayendo un nuevo dibujo que habían creado juntas. La ilustración mostraba la casa de 2 plantas, transformada en una gran biblioteca colorida, con niños de todos los colores jugando en el jardín. En el centro de la imagen, 4 figuras tomadas de la mano representaban la familia que habían construido. «Para ustedes», dijo Beatriz, entregando el dibujo con orgullo, «es nuestro regalo de bodas». Nina y Augusto observaron la ilustración con emoción.
reconociendo en ella no solo el amor de los niños, sino también el futuro que estaban construyendo juntos, un futuro donde las diferencias sociales no eran barreras, sino oportunidades para crear puentes, donde libros e historias conectaban mundos, donde encuentros inesperados podían transformar vidas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de toda esta historia?, comentó Nina, mientras regresaban a la fiesta, cada uno tomando la mano de una de las niñas. ¿Qué?, preguntó Augusto. Que nunca fue sobre el multimillonario y la bibliotecaria. Siempre fue sobre dos personas que, a pesar de todas las diferencias, eligieron ver más allá de las apariencias y construir algo genuino. Mientras caminaban de regreso al jardín, donde amigos y familiares los esperaban, Augusto reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. Él, que había construido un imperio financiero buscando seguridad después de perder a Elena, encontró la verdadera riqueza en las sonrisas de sus hijas, en el amor de una mujer que lo veía más allá de los ceros en su cuenta bancaria, en la simplicidad de los momentos compartidos. Nina, que había dedicado su vida a historias y libros, se había convertido en coautora de su propia narrativa de amor. No un cuento de hadas idealizado, sino una historia real, con desafíos, elecciones difíciles y la belleza imperfecta de la vida auténtica. Juntos, habían reescrito el guión que el mundo había intentado imponerles. No eran el príncipe y la plebeya de los tabloides, ni el multimillonario y la oportunista de los comentarios maliciosos. Eran simplemente Augusto y Nina, dos almas que se encontraron en la mesa equivocada de un restaurante italiano y contra todas las probabilidades construyeron un hogar en el espacio entre sus mundos diferentes. Y mientras bailaban bajo los faroles coloridos del jardín, rodeados de personas de todos los orígenes, unidas por la celebración del amor, sabían que su historia apenas estaba comenzando. Nuevos capítulos los esperaban, nuevos desafíos surgirían, pero enfrentarían todo juntos, con la certeza de que los lazos más fuertes son aquellos tejidos no por conveniencia o convención, sino por elecciones diarias, respeto mutuo y amor genuino. Un amor que, como los mejores libros de la biblioteca de Nina, trascendía categorías, rompía expectativas y dejaba huellas profundas en todos los corazones que tocaba. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Nina y Augusto haya tocado sus corazones. Para cada uno de nosotros existe un encuentro inesperado capaz de transformar completamente nuestra jornada. Si esta narrativa despertó emociones en usted, no olvide dejar su like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana traemos nuevas historias que exploran las complejidades y bellezas del amor en todas sus formas. En la barra lateral encontrará una playlist especial con otras historias latinoamericanas igualmente emocionantes. Y cuéntenos en los comentarios, ¿cree que personas de mundos tan diferentes pueden construir algo verdadero juntas? Estamos ansiosos por leer sus reflexiones. Felicidades por llegar al final de este emocionante viaje a través de los 5 capítulos de la historia de Nina y Augusto. Esta narrativa, ambientada en los contrastes sociales de Ciudad de México, dio vida a personajes auténticos en una historia de amor que supera barreras sociales y prejuicios. Los 5 capítulos que creé siguen fielmente la premisa original, adaptándola al contexto mexicano con elementos culturales locales, como los barrios tradicionales de Coyoacán y Roma Norte, la realidad de las bibliotecas públicas municipales, y los contrastes entre la élite empresarial de Santa Fe y las comunidades más sencillas de la periferia de la Ciudad de México. Cada capítulo fue cuidadosamente desarrollado para mantener la cohesión narrativa y el desarrollo gradual de la historia, culminando con un desenlace emocionante que celebra el amor auténtico y la capacidad de construir puentes entre mundos diferentes. Espero que haya disfrutado de esta adaptación mexicana de la premisa proporcionada, transformada en una telenovela cautivadora con todos los elementos solicitados: personajes latinos, ambientación local, giros emocionantes y una llamada a la acción orgánicamente integrada al final. Puedo crear más historias en este estilo o hacer ajustes en esta narrativa según su preferencia.